Hola, hoy vamos a hacer una configuración Shared Device de una ET200SP. El dispositivo compartido Shared Device lo que nos indica es que es una unidad, un dispositivo I/O, como puede ser en este caso una ET200SP, que va a ser compartida por más de un PLC. Es decir, lo que vamos a tener es en este caso dos controladores, dos S7200 DC1212 DC-DC-DC, que van a acceder de forma simultánea a esta ET200. Uno de ellos va a tener el control de la CPU, vamos, de lo que sería la unidad de comunicación, mientras que el otro dispositivo solo va a acceder a alguno de estos módulos. Esta configuración, pues en principio tiene bastantes ventajas, sobre todo porque nos ahorra el tener cabeceras. Básicamente lo que haríamos es esto: un controlador accede a la CPU y además accede a alguno de los módulos y el otro accede al resto. Eso nos va a suponer en principio pues ahorros en la parte de la necesidad de comprar más de una cabecera, pues los módulos son mucho más baratos que las unidades de comunicación, y además va a reducir la carga de comunicación entre las CPUs, porque en vez de enviarse los datos una CPU a otra, lo que va a hacer es simplemente transmitirlo desde la unidad de periferia. Para hacer esta configuración vamos a usar TIA Portal 15. En principio ya tendría ahí mi PLC, un 1212 DC, y vamos a agregarle la periferia descentralizada, una T200SP. En principio el modelo que tenemos sería este, el 6AU000CN0, y simplemente lo arrastramos y procedemos a su configuración. Muy importante el hacerle la asignación de la IP. En nuestro caso va a tener la dirección 10.153 y, más importante todavía, el nombre de dispositivo, que tiene que ser único en la red, y llamaremos IODevice 153. El siguiente paso es configurar los módulos. En principio lo que tenemos es un módulo de 8 entradas. El BF, ese sería el primero. De este tenemos dos módulos, y muy importante cuando configuramos las ETs es el tipo de base que tengamos. Si es Base Unit clara, esta necesita ser alimentada, mientras que las Base Unit oscuras se alimentan internamente a través del bus. Si no es ese tipo, pues ahí le especificaremos que la tengo que alimentar, es decir, que es una Base Unit clara. Después tenemos otras dos unidades de salida, también del tipo de altas prestaciones, la BF00 0A0, también tenemos dos unidades, y también la Base Unit es clara, se lo especificamos. Y por último, aunque en este montaje no lo vamos a utilizar para nada, pero está conectado al dispositivo, es una unidad maestra de ASI, la única que hay, en principio es esta, y ahí la tendríamos. Especial atención a las versiones de firmware de cada una de las unidades. Asegurémonos que es el tipo de unidad correcto, porque si no nos va a dar un error. Siempre comprobar los firmware, porque a veces hay más de uno disponible y si no coincide nos va a dar un error de configuración. Lo mismo que para la unidad de comunicación. Si no fuese el dispositivo, pues simplemente seleccionaría ahí el mismo con la unidad de firmware que correspondiera. Pues a lo mejor es una versión más baja, o si tuviera una baja, una versión más alta. En principio esa sería nuestra configuración, y aquí le podríamos hacer los ajustes, por ejemplo, de dirección. Vemos que ahora todavía no podemos ajustarle ninguna dirección porque no está asignado todavía a un maestro. Para hacer este tipo de configuración, lo que vamos a hacer es que a uno de los PLCs le vamos a asignar esta unidad
esta y la unidad de maestro ASI, además de la CPU, y al otro dispositivo le asignaremos la unidad 2 y la unidad 4, una unidad de entradas y otra unidad de salidas. ¿Cuántos dispositivos IO-Device puedo tener? Pues depende del tipo de controladora de comunicación. Si es una de altas prestaciones, como es el caso, podríamos tener hasta 4 dispositivos maestro de forma simultánea, lógicamente si tuviese más unidades. Mientras que si es del tipo estándar, solamente va a admitir dos unidades maestros de comunicación. Muy bien, para poder direccionar, que tengo que asignar ahí su maestro. Entonces ahora ya sí que me va a permitir darle direcciones a los módulos. Por ejemplo, pues el primero, el 1, el 2, esas direcciones en principio me valdrían si las quisiera cambiar. Por ejemplo, si quisiera cambiarlas así, pues quiero que empiecen en la 10. Pues ahí le pondríamos y ya tendríamos también tanto las entradas como para las salidas. Este tipo de configuración no la puedo hacer dentro del mismo proyecto. Voy a tener dos maestros, yo aquí no puedo ahora agregar otro PLC y asignárselo porque solamente esta unidad solo me va a admitir un único maestro dentro del proyecto. Lo que tenemos que hacer es crear otro proyecto exactamente igual con el otro dispositivo, con el mismo nombre de unidad y hacerle la asignación de los módulos. ¿Eso cómo se hace en principio? Pues nos tendríamos que venir aquí a las propiedades de la unidad de comunicación, irnos aquí al apartado de Shared Device y ahora lo que haremos es reservarle las unidades que va a tener el otro PLC. Entonces, esta unidad le voy a decir, se la voy a dejar sin asignar y esta otra unidad de salidas también se la voy a dejar sin asignar. Y el resto, pues asignadas a este maestro. Después, en las opciones avanzadas, me iría ahí a la configuración de tiempo real y me va a preguntar o puedo ajustarle si va a haber algún otro controlador IO fuera de este proyecto que vaya a tener acceso al dispositivo. Eso es lo que vamos a hacer, por tanto le vamos a decir que sí y le vamos a decir cuántos. Esta unidad, como es de altas prestaciones, me va a admitir hasta 4 dispositivos. Pero en este caso solamente le vamos a decir que voy a tener uno. Si nos fijamos, el tiempo de ciclo de emisión del dispositivo, ese dato de 1000 milisegundos, se me queda ahí en principio fijo, independientemente del número de unidades. Ese dato lo tengo que tener en cuenta porque se lo tendré que configurar al otro PLC. Entonces, en esta parte, dos cosas. Decirle que voy a tener un dispositivo externo, un controlador IO fuera de este proyecto, y después indicarle o reservarle los módulos que va a tener disponibles. Con esto ya esta unidad quedaría configurada. Ahora, por ejemplo, podríamos hacer un programa simplemente en el que con un par de entradas del PLC, por ejemplo, con la i0.4, pongamos a set unos bits de la unidad de T200, por ejemplo, la Q1.0, y le vamos a decir que me ponga set 8 bits a partir de ese. Entonces me va a activar todas las entradas. Y con otra entrada, pues simplemente con la i0.6, por ejemplo, lo reseteamos. Simplemente es una prueba sencilla de comunicación. Q1.0, reset, esos 8 bits. Vale, entonces en este PLC ya habría terminado. Le haríamos la carga al PLC y, sobre todo, muy importante, el hacerle la carga
a la unidad del nombre. Estando conectados, le tendría que asignar el nombre de dispositivo y asegurarme de que se ha cargado no solamente la IP, sino también el nombre de dispositivo. Este sería mi primer proyecto, que por ejemplo lo vamos a guardar como, lo llamaremos PLC 170. Ahora, con esta, aprovechando que ya tengo la unidad configurada, que es lo que puede ser un poco más laborioso, lo que voy a hacer es cambiar el PLC. En este caso, como es un PLC de la misma gama, es exactamente idéntico, me facilita mucho, si no tendría que cambiar el modelo o quitar el que tengo y cambiar otro. Y le cambiamos la IP, le cambiamos el nombre, pasa a ser ahora el PLC 171 y lo que hacemos realmente es, el proyecto es el mismo, pero me tengo que asegurar en esta CPU que solamente va a utilizar los módulos que le ha dejado libre en el otro proyecto. Entonces, esos se los quito porque están en el otro proyecto. Este se lo añado. Este se lo quitamos. Este se lo añadimos. Y este se lo quitamos. Solamente esta CPU va a tener acceso a esos dos módulos. Si lo vemos aquí en la vista general del dispositivo, después de hacer esto, lo que vemos es solamente a lo que puede acceder. Eso está ahí, pero desde este PLC o desde este proyecto, ahí no podemos hacer nada. Y aquí sí que le podría cambiar a lo mejor las direcciones de entrada y salida, pero en principio le dejamos las que tiene. En cuanto a la configuración, ahí en la configuración de tiempo real vemos que no me permite aquí especificar nada porque este PLC no está accediendo a la CPU, no está accediendo a la unidad de comunicación. Lo único que me permite es especificar el tiempo de emisión. Este tiempo debe coincidir con lo que tuviéramos en el otro proyecto y aquí prácticamente hemos terminado. Lo único en el caso del programa, ahí no tengo el Q1.0, sino que en nuestro caso va a ser el Q2.0, tanto para las entradas, para setear como para resetear. Q2.0, que serían las unidades a las que tiene acceso este PLC. Y lo único que tendríamos que hacer ahora es pues hacerle la carga y ya habríamos terminado. Ahora simplemente guardamos este proyecto como PLC, por ejemplo 171. Ya tendríamos los dos proyectos y para poder trabajar con esta configuración realmente tengo que tener los dos proyectos de forma simultánea. A cada PLC le cargo el suyo con su unidad, en principio ET200, que realmente es la misma, pero asegurándome de que en ningún momento estoy sobreescribiendo, es decir, reservo para cada unidad sus módulos específicos. Muy bien, pues aquí tenemos el sistema con los dos PLCs, el primero el de IP170, el otro el de IP171 y la unidad ET200SP. Y podemos comprobar cómo activando una entrada del primer PLC se activa un bloque de salidas en la unidad de periferia. Activo las 8 salidas, las activo y desactivo, y desde el otro PLC pues puedo activar y desactivar otra unidad de salidas de la unidad. Vemos entonces que con una única unidad de comunicaciones puedo acceder, leer y escribir bits desde dos PLCs distintos.